Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Evoluciona. Yo soy Carolina Quirós y me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Y hoy quiero hablarte de espiritualidad, resiliencia y el rol que juega el dolor en este proceso. Y para eso quiero contarte un poquito de mi historia. Fíjate que yo agradezco mucho a mis padres porque siento que la espiritualidad ha sido parte de mi vida desde muy temprana edad. Obviamente, cuando era niña, pues el ir a misa, el tener estos encuentros, mi familia es católica, sin embargo también tuve ciertos acercamientos ya en la adolescencia con los cristianos. Sin embargo, en la infancia, pues no lo comprendía bien, a pesar de que sabía que era algo especial, algo lindo, pues obviamente ir a estas misas y escuchar los sermones del padre, pues me parecían un poco aburridos a veces, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, ahora lo identifico claramente que uno de los factores fundamentales que me hizo fortalecer el vínculo con mi espiritualidad, con el Creador o con Dios, o como tú lo quieras llamar, fueron momentos dolorosos en mi vida. Y al final también he comprendido que esto es un proceso, es un camino que te lleva a la transformación, si tú así lo eliges y si así lo decides ver. Porque la espiritualidad consciente te pide mucho que te hagas responsable de tu propia vida. Y bueno, en mi etapa adolescente pues hubo algunos eventos en donde yo sentía pues mucha tristeza y una imperiosa necesidad de pedirle a Dios que pues me ayudara, que me acompañara, que me diera paz, que me diera calma, y curiosamente la respuesta llegaba. De alguna u otra forma yo empezaba a sentir paz, mucha tranquilidad y podía transitar esas emociones densas sin tener muy claro cómo o por qué. Sin embargo, esa fue la forma en la que yo lo experimenté. Y fíjate que hablando de espiritualidad, tampoco es que yo haya sido una niña que haya tenido el don de clarividencia o que veía seres constantemente o espíritus. No, para nada. Inclusive puede haber que tenga ciertos recuerdos de esos que son un poco confusos entre sueño y realidad, que posiblemente sí tuve, pero que tampoco fueron un detonante o un factor determinante en cuanto a mi conformación en la espiritualidad. Y no fue hasta un momento muy doloroso, un suceso muy doloroso, que fue el cierre de una relación de pareja. Yo estaba muy joven, pero me impactó mucho, porque ese dolor pues nunca lo había experimentado antes. Sin embargo, fue un dolor tan fuerte para mí que fue cuando recurrí directamente a Dios, al Creador o como tú lo quieras llamar, y fue cuando le pedí ayuda porque yo no podía gestionar eso que estaba sintiendo. Para mí era algo demasiado fuerte que me llevaba a querer estar simplemente encerrada en mi habitación sin parar de llorar. Y yo no me explicaba, porque yo era una persona muy tranquila, muy alegre, sí tímida, pero no una persona que estuviera orientada pues a la tristeza constante. Y con esa experiencia pues lo experimenté. Y curiosamente, pues también la respuesta y la ayuda llegó, ¿no? Y fíjate que es muy interesante darte cuenta que cuando pides esa asistencia de Dios, de sus ángeles, de sus arcángeles, no solamente se manifiesta a través de diversos sucesos o acontecimientos que empiezan a aparecer en tu vida, sino que también se manifiesta a través de personas. Por eso yo insisto mucho en que tenemos ángeles en la tierra también, que son personas, que a veces son amigos, son familiares, que te tienden la mano en momentos muy difíciles, que te comparten frases, palabras, mensajes, que a veces hasta ellos mismos se sorprenden de lo que están diciendo, ¿no? Pero es curioso que así sucede. Entonces, ese momento fue un parteaguas para mí, porque fue una llave de acceso directa a ese descubrimiento de mi conexión con Dios, mucho más fuerte, porque como te decía, en la infancia pues yo también ya lo venía experimentando
de otras formas, pero no de esta forma tan fuerte y tan profunda como lo experimenté con este corazón roto que viví prácticamente en una etapa muy joven. Y posteriormente, pues también hubo otros eventos muy dolorosos en mi vida, que ya te irás enterando conforme vaya avanzando este podcast, en donde cada vez se fue haciendo más evidente esta conexión entre el dolor y la resiliencia espiritual. Y precisamente este es el mensaje que quiero dejarte en este podcast, que no hay dolor en vano, no hay sufrimiento que no nos traiga la oportunidad de evolucionar. Y también por eso este podcast se llama Evoluciona, porque todos estamos en la Tierra para vivir diversas experiencias desde distintas perspectivas, pero con el principal objetivo de evolucionar como seres humanos. Bueno, eso lo veo así, esa es mi perspectiva de las cosas, y te invito a que si te interesa, pues también lo veas de esta forma, ¿no? Venimos a evolucionar, a crecer como especie y sobre todo a transitar hacia niveles más avanzados de espíritus. Porque al final te has preguntado, ¿qué es eso que eres tú más allá de un cuerpo? Porque es una pregunta compleja, ¿no? Hablando de espiritualidad, ¿qué hay más allá de tu cuerpo físico? ¿Quién serías tú si no tuvieras en este momento un cuerpo físico? ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías pensando? ¿A dónde te estarías trasladando? Entonces, bueno, este tipo de cuestionamientos que se dan mucho cuando empiezas a hacer este trabajo interno. Entonces, como te decía, el dolor siempre tiene un propósito. Y sí, yo sé que mencionarlo así, tan a la ligera, es muy sencillo, ¿no? Pero que quienes hemos experimentado dolores muy profundos, sabemos lo difícil que es salir de ellos. Y es precisamente el motivo de este podcast también. Compartirte herramientas que yo ya atravesé, que yo experimenté y que me llevaron hacia otros estados de conciencia. Y fíjate, algo que también me parece súper interesante es que estamos entrando a la quinta dimensión. Por lo menos así lo conozco yo, así lo he interpretado, es lo que he leído, es la información que me ha llegado, puede tener otro nombre también. Sin embargo, en esta quinta dimensión, habemos muchas personas, que supongo que si estás aquí te identificas conmigo, que hemos estado experimentando momentos muy dolorosos en los últimos años que nos han transformado totalmente. Y todo esto, como te decía, es con un propósito. Es el propósito de la evolución de nuestro espíritu. Y en esta quinta dimensión vamos avanzando en este camino del maestro. Y para avanzar, comprender y hacernos responsables de nuestra propia vida, para después comprender la vida del otro y aportar a la vida del otro, pues es necesario todo este dolor que hemos ido experimentando, pero también todo este nuevo nivel de conciencia. Y todas estas herramientas nuevas para gestionar todo lo que puede representar dolor en esta experiencia terrenal. Entonces, en esta quinta dimensión vamos a acceder a muchísima información nueva. Vamos a conocer nuevas fuentes de conocimiento. Muchos de ustedes ya las están conociendo. Yo estoy también en este proceso, descubriendo cómo funcionan con mayor profundidad, pues el cuerpo energético, el cuerpo físico y el cuerpo emocional o mental. Recuperando ese poder, que muchas veces con la rutina, con estos trabajos que absorben toda tu energía, toda tu mente, para estar cumpliendo resultados, para estar desarrollando todas las actividades que se te piden en un día, que por eso tienes que volverte multitask y por eso tienes que volverte una persona súper productiva. Al final lo que sucede es que eres una persona súper eficiente, pero muy desconectada o desconectado con tus emociones. No sé si lo has experimentado, porque ese fue mi caso. Deja tomar un poco de aire porque me emociono y se me olvida respirar. Pero bueno, son este tipo de cosas las que actualmente estamos enfrentando y estamos viviendo y aprendiendo cuando hablamos de espiritualidad y resiliencia. Es un camino, como te decía, que tiene un propósito. ¿Cuál crees que sería tu propósito?
¿Cuál crees que es ese redescubrimiento que estás experimentando actualmente? ¿Y para qué? Porque más que preguntarnos por qué, también es interesante preguntarnos ¿para qué? ¿Para avanzar hacia dónde? ¿Para compartir a quién? ¿Para transitar hacia qué? Y precisamente en el estudio de este acceso a la quinta dimensión, en donde conectamos más con el corazón, en donde elevamos más nuestra energía y nos damos totalmente cuenta de que somos seres de luz, que somos seres como antorchas, que venimos a encender otras antorchas, es cuando nos damos cuenta que ahí hay un propósito y que ahí hay resiliencia. Y que ahí es cuando nos transformamos en humanos resilientes, en donde podemos tener mucha mayor comprensión y empatía al dolor ajeno, porque lo experimentamos de alguna u otra forma. Y bueno, esto es lo que te quería compartir el día de hoy. El propósito del dolor es para evolucionar. Y este podcast precisamente se llama así, Evoluciona, porque es el propósito de la humanidad en la Tierra. Y con inspiración, porque a través de los años, y si hacemos un recuento en la historia, podemos ver que la inspiración divina ha sido motor de transformación. Entonces, ¿qué nos hace pensar que actualmente sería diferente? Actualmente es algo muy, muy parecido. Simplemente que con nuevas herramientas, nueva innovación tecnológica, nuevos modelos de pensamiento, nueva tecnología. Sin embargo, seguimos recibiendo inspiración divina. Y si no, cuestiónate. En tus mayores procesos creativos, ¿de dónde han venido esas ideas que han sido transformadoras para tu trabajo, para tu negocio o para lo que estés tratando de manifestar? Y bueno, pues me dio muchísimo gusto compartir contigo hoy este espacio. Espero que esta información te haya gustado y te invito a que me sigas en este podcast Evoluciona con Inspiración, que está disponible tanto en YouTube como en Spotify como en iVoox. Así que te veo pronto para el siguiente episodio. Un abrazo.